gente, ¿cómo están? Somos Exaedu Perú, quien le habla Elmer Antonio y el profesor Charlie. Bien, hemos recibido un comentario del primer video que hemos lanzado. El usuario es George Set y nos dice: no entiendo mucho el capítulo quinto del nivel de ciertas preguntas y los demás puntos. Bien, vamos a tratar en este video precisamente sobre el capítulo quinto, que nos habla sobre la naturaleza del sentido religioso. Bueno, empecemos primero por siguiendo, digamos, la distribución de cómo está el capítulo quinto. Y lo interesante justamente es entender su naturaleza, ¿no? Es decir, cuál es el fundamento, digamos, del sentido religioso y de dónde parte, de dónde nace, ¿no? Dónde se encuentra, ¿no? Y a esto refiere justamente su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es justamente lo dado, ¿no? Exacto. En este caso, el mismo autor, Giussani, nos dice que justamente cuando se refiere al nivel de ciertas preguntas es que las preguntas de las cuales se realiza el hombre están justamente relacionadas en lo más profundo de su ser. ¿No? Es decir, que cuando el hombre se pregunta ¿por qué existo?, es que justamente no se está preguntando por un objeto o por una cosa externa a ella, ¿no? Sino que se está preguntando básicamente por todo lo que significa existir, ¿no? Es decir, es una pregunta que engloba básicamente toda su vida, ¿no? Cuando uno se pregunta ¿por qué existo?, en el fondo está haciendo una pregunta demasiado profunda, ¿no? Sí, En este caso me parece muy interesante cuando haces el ejemplo en que la pregunta ¿por qué existo? No es lo mismo a ¿qué voy a comer el día de mañana?, ¿no? Claro. Nunca por nunca es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, que vamos a tratar aquí que el sentido religioso, como primer punto, se expresa a través de ciertas preguntas. Pero no cualquier pregunta, sino unas preguntas con determinado nivel, en términos coloquiales, un nivel alto, ¿no? O de gran profundidad. Claro, pero justamente hay una parte importante, ¿no? Porque para acabar con esto, Giussani también va a partir de un poema, ¿no? De Leopardi, ¿no? Sí, lo vemos ahí, ¿no? Hermoso. Pero al último, digamos, lo diferencial de esto es que el hombre tiene conciencia de su propia temporalidad, ¿no? Y llega a la conciencia de que justamente su vida es temporal, ¿no? Es finita. Y justamente el hecho mismo de la finitud le conlleva a preguntarse entonces ¿qué es? ¿Quién soy, no? ¿Qué soy, no? Por eso también se pregunta sobre por qué existe, ¿no? Es una, digamos, una pregunta muy profunda, ¿no? Claro, algunas preguntas que Giussani nos propone que tienen cierto nivel, ¿no? Es ¿por qué nuestra existencia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿No? Y ¿por qué vale la pena vivir? Son ejemplos claros y nos damos cuenta al leer estas preguntas que tienen un nivel muy profundo, ¿no? Y que a lo largo de la historia el hombre ha tratado siempre de resolverlas, ¿no? Así es. Entonces, de manera personal, ¿no? Para nosotros que estudiamos el sentido religioso, estas preguntas van a ser resueltas en base a nuestra propia experiencia, ¿no? En base a nuestro testimonio de vida, ¿no? Cómo nosotros estamos comprometidos con nuestra vida, ¿no? Y a partir de este compromiso es porque van a surgir estas preguntas, ¿no? Así es. O sea, una persona que no tiene un compromiso total, verdadero, ¿no? Sería difícil que se le surja estas preguntas, ¿no? Con cierto nivel, ¿no? Claro. Ahora, Charlie, te digo, ¿es necesario estas preguntas? Porque conversando con algunos jóvenes, bueno, tratando sobre el tema, me decían, bueno, pero estas preguntas para mí no son necesarias, ¿no? Porque yo en mi vida difícilmente me pregunto por la muerte o me pregunto por qué vivo. Solamente existo y ya, ¿no? Por lo tanto no son necesarias. ¿Tú qué opinas? Claro, yo creo que en realidad el problema va de si nuestra existencia realmente tiene sentido o no, ¿no? Pero justamente como tú dices, eso exige, ¿no? Un compromiso con la vida, ¿no? Aparte que también depende de la conciencia que tengamos de nuestra propia vida. Como digo, ¿no? El hecho de tener una conciencia clara de la vida humana conlleva justamente a reaccionar y a tener conciencia de la finitud, ¿no? Y eso parece interesante en lo que comentaba ya Heidegger, ¿no? Sobre que el hombre, digamos, es un ser que es muchas posibilidades, ¿no? ¿Sí?
El hombre puede ser muchas cosas, ¿no? Es un mundo de posibilidades, puede ser cualquier cosa, hay muchas posibilidades, pero como él también comenta, hay una posibilidad que imposibilita todas sus posibilidades del hombre, y es la muerte, ¿no? Exacto. Frente a esta conciencia de la muerte que imposibilita todas, surgen dos tipos de existencia, ¿no? Una existencia auténtica, es decir, la que acepta esta posibilidad que imposibilita todas, y por lo tanto el hombre, al reconocer que tiene poco tiempo, se pone en acción a poder cumplir y realizar lo que quiere ser, frente a otra existencia que es la existencia inauténtica, es decir, aquella existencia que no quiere pensar en esa posibilidad que imposibilita todas, ¿no? Y por lo tanto... El caso de estos jóvenes sería una existencia, o bueno, un entendimiento de su existencia auténtica o inauténtica. Claro, ¿no? En este caso, como él dice, ¿no? ¿Para qué yo necesito pensar eso? Claro, o sea, no me es útil. Claro, en esta vida, ¿no? pero creo que valdría la pena decirle, bueno, pero ¿útil en qué? Exacto. ¿No? Es decir, ¿cuáles son tus resultados? No es lo mismo una persona que sabe que se va a morir el día de mañana que otra persona que no sabe cuándo se va a morir. La persona que sabe que se va a morir mañana va a poder experimentar de una u otra manera la productividad que puede tener por cada minuto y por cada segundo. Va a hacer cualquier cosa con tal de disfrutar y poder lograr algo que trasciende su vida. A diferencia de la persona que no tiene esa conciencia, quizás nunca haga nada por la vida que sea trascendente, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora hay que aclarar un poco, porque cuando se estudia el tema de este surgimiento de las preguntas, se piensa que cuando surgen, por ejemplo, ¿por qué existo? Se entiende que estas preguntas están constantemente, o diariamente presentes, ¿no? Pero, o sea, no es así, no es que todos los días tú te estés preguntando o amanezcas y digas ¿por qué existo?, ¿no? En cierta manera, en un momento determinado de tu vida pueden aparecer, ¿no? Pueden aparecer, y como tú lo dices, dependiendo el entendimiento que tengas de tu misma existencia, pueden aparecer, pero no es, digamos, cuestiones diarias o cuestiones que causen tormento, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Pero es que también es importante recordar lo que también comenta el autor, ¿no? Que es la segunda parte que dice en el fondo de nuestro ser, ¿no? Y es que justamente esas preguntas surgen de ahí, del fondo de nuestro ser. Y debemos nosotros recordar que el hombre todo el tiempo no está interiorizando su propia vida, ¿no? Así que deben haber ciertos elementos, deben haber ciertos hechos, ciertas circunstancias que le permitan interiorizarse, ¿no? Como por ejemplo lo que yo comento sobre la tristeza, ¿no? Mucha gente tiene miedo de estar triste, huye de la tristeza, busca maneras para no estar triste. O de la soledad. Exactamente, y de la soledad. Y eso justamente es lo que comenta Heidegger respecto a la moda. La moda es lo que le permite a la persona con una existencia inauténtica no pensar en la muerte. Exactamente, y por eso se distrae. Pero la tristeza y la soledad es lo único que te permite poder mirar hacia adentro y poder revisar y permitir que evoquen estas preguntas del fondo de nuestro ser. Y sean quizás las preguntas que guíen la existencia del ser humano y que hagan que el hombre trascienda y que cambie el ser humano como tal. Hasta que el hombre no entienda o no pueda ver en su interior y surjan estas preguntas, quizás nunca pueda darle un revés a su propia vida. ¿Por qué digamos, el mayor asesino que está metido en la cárcel, por qué llega a arrepentirse y desea hacer las cosas distintas en su vida? Justamente porque se encuentra en esta tristeza y en esta soledad y puede revisar y puede evocar estas preguntas que están en el fondo de nuestro ser, y ahí es cuando tiene plenamente conciencia. Exacto. Perfecto. Hay una palabra clave que Yusani resalta, que es que estas preguntas, ¿no?, que surgen en el fondo de nuestro ser son inextirpables. Claro. ¿No? El término está más que claro, ¿no? Inextirpables, hay algo que tú difícilmente puedes sacarlo de tu interior, sí, ¿no?, o puedes evitarlo, ¿no? Ahora, precisamente cuando estas preguntas, ¿no?, son difíciles, ¿no?, cuando surgen son difíciles evitarlas, ¿no? La moda, ¿no?, o el miedo a la soledad, pues son inútiles, ¿no? De hecho, cuando uno recurre a la moda o a una ideología
para evitar, ¿no?, estas preguntas que en cierta manera le atormentan, ¿no?, porque a veces nosotros huimos. Cuando nos preguntamos por qué existimos o qué sentido tiene nuestra vida, no queremos responder, ¿no? No queremos responder y recurrimos a encubrirnos, como tú lo dijiste, ¿no?, o en la moda o en una distracción propia del mundo, ¿no? Claro, y eso también tiene mucho que ver con la forma de la naturaleza de estas preguntas, ¿no? Es decir, al ser a un nivel muy profundo, exigen, digamos, todo nuestro compromiso con la vida, ¿no? Si bien es cierto, están en el fondo de nuestro ser, pero también, como lo va a decir el mismo autor, hay una exigencia de una respuesta total. Entonces estas preguntas no se pueden responder de forma parcial, se tienen que responder completamente. Claro. Y ahí quizá hay algún obstáculo de la forma de cómo la respondemos, ¿no? También se va a hablar sobre una desproporción con la respuesta total, ¿no? Es decir, no podemos responder totalmente esta pregunta, ¿no? Entre la respuesta que nosotros damos y la pregunta que se encuentra hay definitivamente un gran trecho, ¿no? Años luces. ¿No? Entonces, eso también, por supuesto, puede conllevar al hombre a que piense que es inútil, ¿no? Pero también, continuando con el texto, se plantea la cuestión de la desproporción estructural, ¿no? Que es justamente esta imposibilidad, ¿no?, de poder responder las preguntas de forma total, ¿no?, de forma satisfactoria, ¿no? Es decir, y eso lo mismo lo muestra el cuadro, ¿no? Si mal no te recuerdas, el cuadro de R. RXXX, ¿no? La interpretación de este gráfico, yo la interpreto, es decir, mientras más cerca nos sentimos de obtener esa respuesta, ¿no?, que se exige en la calidad de estas preguntas, pues nos sentimos más lejos aún, ¿no? Claro. Es decir, mientras que nos vamos acercando a esa X se hace escurridiza, ¿no?, y se va alejando, ¿no? Hay un poema sobre una paloma, ¿no?, sobre un ave. Bajo el denso azul del cielo una ave marina vuela. Nunca descansa, porque todas las imágenes llevan escrito más allá. Este término del más allá, cuando surgen las preguntas últimas y nos vemos en la necesidad de responderlas, pues es esto, ¿no? Es esto, es acercarse a esa respuesta total que difícilmente la podemos encontrar en esta vida. Claro, ¿Tú qué opinas? ¿Se puede encontrar esa respuesta total aquí? Claro, justamente por eso se habla de una desproporción estructural, ¿no? Es decir, estructuralmente el hombre no puede responder todas las preguntas, ¿no? Es decir, que cuando intenta responder una pregunta que es la X, llega a alcanzarla, pero de repente surge otra X, ¿no? Surge otra pregunta mucho más amplia, ¿no? Y creo lo que justamente demuestran los diálogos platónicos, ¿no? Al último nunca se responde todo, ¿no? Nunca se llega a una conclusión, siempre surge una objeción y así sucesivamente, ¿no? Claro. Y quizá hasta el infinito, que eso nunca se acabe de responder, ¿no? Es igual justamente con estas preguntas últimas, ¿no? Podemos responder cierta parte de ellas, pero nuevamente aparece otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y así sucesivamente. Y esto puede conllevar, digamos, a que el hombre, digamos, se sienta triste. Sí, el tema de la tristeza es muy, digamos, curioso. Utilizo ese término porque no sé si se está entendiendo bien tristeza como un estado emocional, ¿no? En cuanto a que nosotros seres humanos nos reconocemos seres limitados por nuestra propia razón, en cuanto a que no podemos obtener una respuesta total, ¿no?, frente a esta desproporción, ¿no? Frente a esta desproporción nos podemos sentir tristes, pero ¿triste en qué sentido? Claro, yo creo que la definición que plantea o que toma de Santo Tomás Giussani es sumamente interesante. El bien ausente. Sí, pero yo también creo que también explica la aparición de la tristeza como emoción. Porque, ¿cómo es posible sentirse triste de algo que simplemente nunca ha sido nuestro y que nunca ha existido?
Pero bueno, interiormente Yusani cuando trata el tema de las exigencias es porque reconoce que dentro de nosotros hay ese deseo de aquello que queremos alcanzar. ¿El hombre de las cavernas se habrá sentido triste porque simplemente no habían aviones? Pues no, porque simplemente Porque claro, no las conocía y no existía para él. Para nosotros quizás sí, porque existe ese bien. Lo deseamos, pero no lo tenemos. En este contexto de que si yo quiero viajar rápido a través de avión, justamente me pongo triste porque no tengo esto que conozco y que deseo. ¿No? Entonces, creo que lo que plantea Giussani con la definición de Santo Tomás también explicaría, digamos, en parte esta cuestión emotiva, ¿no? Es decir, yo no me siento triste por algo que nunca he poseído en primer lugar, ¿no? O sea, nunca me pongo triste, ¿no? Claro. ¿No? Y si me pongo triste por algo que quiero, no me pongo triste por algo que no quiero. Por algo que no me interesa nunca me pongo triste. Me pongo triste por algo que quiero, por algo que he tenido, por algo que no tengo, pero lo deseo y lo quiero. Pero siempre está esto, ¿no? Esto que comentan, un deseo de un bien ausente. Exacto. ¿No? De este bien, digamos, ¿no? Entonces es interesante porque, claro, ¿no? La respuesta total es este bien que quiere el hombre. El hecho de no poder encontrar la respuesta total lo conlleva al hombre a sumirse en la tristeza. Ahora, el punto de la tristeza tiene una contraparte, ¿no? O digamos un extremo que es la desesperación. Entonces, para poder establecer una diferencia entre tristeza y desesperación, lo que es tristeza, ¿no? Es, digamos, esta choque, ¿no? Que se topa el hombre con la barrera de la desproporción, ¿no? Pero aún así no deja del todo la búsqueda de esta respuesta total. Cosa que sí pasa una persona que ha caído en la desesperación, ¿no? La persona que ha caído en la desesperación deja de lado esta búsqueda, deja de lado esta ascesis y por lo tanto se niega, ¿no? A conocer esa respuesta total, ¿no? E incluso, ¿no? Llega a negarlas. Claro, ¿no? Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Pero desde mi punto de vista eso es fácil de comprender, por lo menos, para cualquier adolescente, ¿no? Cualquier adolescente ha tenido, o joven ha tenido una decepción amorosa, ¿no? Obviamente la decepción amorosa se da y te pones triste porque quisieras regresar quizá con esa persona con la cual tú tuviste una relación en algún momento dado, ¿no? Es alguien que deseas tener cerca. Si fuera alguien que no deseas tener cerca, nunca te sentirías triste por eso, ni siquiera te interesaría. Y es la indiferencia. Pero justamente es esta imposibilidad de tenerla cerca lo que te genera tristeza. Pero llega un momento donde quizá esta imposibilidad te parece tan imposible y no puedes soportar esta sensación de vacío que puedes caer en la desesperación y coger cualquier cosa para poder llenar aquello que estás deseando, ¿no? Se reemplazan, ¿no? Exactamente. Estas respuestas se reemplazan y bueno, estos reemplazos lo estudiarán, ¿no? En el capítulo posterior, ¿no? Bueno, creo que son las actitudes irrazonables, ¿no? Que se dividen en dos grupos. Bien, Charlie, para concluir, ¿no? ¿Cómo el hombre inicia, ¿no? Este itinerario de búsqueda, ¿no? Mediante cuando surgen estas preguntas, ¿no? Este itinerario de búsqueda de la respuesta total. ¿Cómo uno inicia esta búsqueda si es que no está tan cierto de que existe esta respuesta total, ¿no? En ese sentido hablamos del yo como promesa, ¿no? Es decir, seguimos algo de que verdaderamente nosotros tenemos la plena conciencia de que sí existe, ¿no? Nadie busca algo que quizás no sea realidad o no exista plenamente, ¿no? Ahora, si en nuestra propia experiencia podemos gozar la práctica de un bien o de una felicidad temporal, ¿no? O efímera, pues ¿por qué no preguntarse sobre la existencia de una felicidad eterna, pura, ¿no? Claro. ¿Cómo se entiende el yo como promesa? Claro, por consecuencia lógica se termina refiriéndose a eso, ¿no? Pero justamente el yo como promesa es esto, ¿no? Es decir,
¿por qué el hombre se siente triste? O sea, ¿por qué el hombre se sentiría, digamos, tendría esta sensación de tristeza si no fuera posible? ¿No? Es decir, ¿cómo comentarlo? Es decir, ¿cómo está lo mismo de la relación? ¿Por qué uno se pone triste? Porque quiere volver uno con esa persona. Exacto. Pero ¿es posible que sea así o no? Sí, es posible. Pero no depende de ti esa posibilidad. En el fondo, en nuestra experiencia, ¿nosotros qué queremos? Regresar. Regresar, ¿cierto? Y a veces esperamos o no. Demasiado tiempo. Inconscientemente a veces esperamos. ¿Y alguien nos ha dicho que esperamos? No, nadie nos ha dicho que esperamos. ¿Pero por qué esperamos? ¿Por qué pensamos que sea posible eso? Lo mismo son con las preguntas últimas, con las respuestas, ¿no? Es decir, nadie nos ha dicho que vamos a obtener esa respuesta, pero en el fondo de nuestro ser está esa digamos, capacidad, ¿no? O esa característica de que esperamos una respuesta. Nadie nos lo ha dicho. Exacto. Pero hay un yo como promesa, es decir, pareciese que creéramos que vamos a responder esa pregunta en algún momento. Esperamos, en el fondo esperamos. Y es por eso que nos sentimos tristes. Y esperamos porque alguien nos ha prometido, ¿no? Claro, y que estaría inscrito En en nuestra propia naturaleza, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Es como que esperamos que alguien nos la responda, ¿no? Inconscientemente o por nuestra propia naturaleza está esta sensación de espera de una respuesta. Bien, entonces ya el otro punto, que es el sentido religioso como dimensión, ¿no? Lo pueden profundizar en el primer video, ¿no? Sí. O sea, que ahí hemos tratado ampliamente, ¿no? Qué significa el sentido religioso, ¿no? Cuántas acepciones tiene, ¿no? Bien, a manera de conclusión, podemos decir que el capítulo 5 nos presenta cómo inicia el sentido religioso. Inicia con el despertar de ciertas preguntas, ¿no? Que primero tienen un nivel muy alto, un nivel muy profundo, ¿no? Y por ende nacen en el fondo de nuestro ser, ¿no? Y por lo tanto son inextirpables, ¿no? Luego exigen, como toda pregunta, una respuesta, pero una respuesta que tiene un carácter total, ¿no? Agotador, ¿no? Donde al hombre se le quite toda duda, ¿no? Que pueda tener en esta vida. Y por lo tanto, frente a esta búsqueda de una respuesta total, ¿no? Se encuentra que existe una tremenda desproporción, ¿no? Tanto con la respuesta y también, ¿no? Con su misma naturaleza y con lo que busca. Claro, y justamente es importante acotar porque, como hemos dicho en el primer video, justamente el sentido religioso es esa capacidad que tiene el hombre para reconocer que no sea la existencia, ¿no? Que su vida no depende de él, sino que depende de otro. Entonces justamente al tener el hombre esta intuición de que depende de algo más, también puede reconocer que la respuesta no vendría del mismo. Exacto. Sino que vendría justamente por este algo más. Por eso que Giussiani en la conclusión va a decir que solamente la hipótesis de Dios, solo la afirmación del misterio como realidad que existe más allá de nuestra capacidad de reconocimiento, corresponde a la estructura original del hombre, ¿no? Es decir, que esta hipótesis, esta capacidad o esta intuición del hombre de que debe existir algo más, lo cual denominamos como Dios, es propiamente humano y como lo hemos dicho se muestra en todas las culturas y en todas las religiones. Exacto. Y esto podría ser justamente lo que responda estas preguntas que tenemos en el profundo de nuestro propio ser. Y es por eso que es bueno explicar el gráfico, ¿no? Del A entonces, ¿no? A1. Y lo que va justamente a mencionar es que el cambio que existe entre A a A1 es porque existe un elemento que no está presente explícitamente en la fórmula. Pero lo único que puede hacer que exista un cambio justamente es una causa. Y esta causa pues sería Dios, ¿no? Que estaría implícita dentro de esa fórmula, ¿no? Lo cual le exige al hombre darse cuenta que si las cosas o la realidad misma cambia, se transforma y continúa es porque algo debe causarla.
hasta la vida misma del propio hombre, ¿no? Exacto. ¿No? Por eso el hombre, por eso Dios está creando, siempre crea, ¿no? Constantemente. Exacto, no es una creación que se dio en un inicio y Dios desconectó con la humanidad, sino que es un continuo acompañamiento. Bien, bien George, esperemos que hayamos iluminado, ¿no? Y también a toda la comunidad. Le mandamos saludo y gracias por seguirnos en los videos que estamos publicando. Y bien, dale like al video, compártelo con tus amigos, pégalo en su muro, etiquétalos. Y también, si tienes algunas dudas, ¿no? Nos pueden hacer llegar por los comentarios o a través de la página de Facebook que tenemos en Exaedu Perú, ¿no? Recuerden que si desean alguna asesoría particular o grupal, se pueden comunicar con nosotros, ¿no? El profe Charlie, ¿no? Conmigo, Elmer, Nina. Nuestros datos, nuestra página de Facebook la vamos a dejar en la descripción del video. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos.